queridos hermanos. Queremos invitarlos a estar siguiendo nuestra página de Facebook, Centro de Fe, Esperanza y Amor, La Esperanza. Y quiero compartir con ustedes el devocional del día de hoy. Quiero leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 31. Una historia que tiene que ver con Jesús y Pedro. Este es un diálogo. Dice así: y Jesús le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y sigue diciendo: Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. A lo que Jesús le respondió: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y esta es una historia que sucede un poco antes de Jesús ser crucificado, donde esta historia creo yo que marca parte de la vida de Pedro. Dice que Jesús le dice a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y algo muy importante que le dice: una vez vuelto, Jesús le dice: confirma a tus hermanos. La palabra confirma en el original tiene que ver con consolidar, solidificar algo, o mejor entendido como afirmar algo. Entonces, lo que Jesús le está diciendo a Pedro es: una vez vuelto, una vez que Satanás te haya zarandeado, ven y afirma a tus hermanos, ¿sí? Y sabemos, yo creo que conocemos todo lo que sucede. Pedro, cuando está cerca de Jesús y Jesús está siendo crucificado, Pedro niega que conoce a Jesús. La gente le dice: oye, Pedro, tú conoces a Jesús, tú eres un hombre que parece que sigue a Jesús. Y Pedro dice: no, yo no conozco a ese hombre. Y Pedro niega a Jesús. Y dice la historia que cuando el gallo canta, Pedro se acuerda de las palabras que Jesús le dijo: tú me negarás 3 veces que me conoces. Y dice que saliendo Pedro llora amargamente. Y fíjense que esta parte de la vida de Pedro, yo creo que fue una parte muy amarga para él. Yo creo que fue la parte más amarga de toda la vida de Pedro, un momento de dolor. Porque dice que saliendo él llora amargamente, tiene un dolor profundo, un dolor grande. Y a lo que yo quiero ir es cómo Jesús anticipó a Pedro de algo que venía, de un momento difícil que venía para la vida de Pedro. Y yo creo que Jesús conoce perfectamente nuestra vida, y creo que Él tiene control de nuestra vida, y Él sabe cuando vamos a pasar momentos de crisis. Pero hay algo que me sorprende mucho, que cuando Jesús le habla a Pedro y le dice: ¿sabes qué, Pedro? Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Jesús en ningún momento le dice: yo he rogado para que Satanás no te toque, yo he rogado para que Satanás se aleje de ti. No, Jesús no le dice eso. Jesús lo que dice es: yo he rogado para que tu fe no falte. Y yo veo en esta historia la importancia de que cuando nosotros pasamos una situación complicada o difícil, Dios no siempre nos va a librar de esa situación. Porque lo que Dios espera de esas situaciones es que cuando nosotros aprendamos a sobrellevar esas situaciones, el día de mañana nosotros afirmemos a alguien en su fe. El día de mañana nosotros le platiquemos a alguien y le digamos: oye, ¿sabes qué? Yo viví esta situación difícil, yo viví esta situación complicada, pero Dios me sacó de ahí. Y vemos en el libro de Juan cómo continúa esta historia. Y cuando Jesús, una vez que resucitó, se aparece a sus discípulos, y dice la historia que comiendo con ellos, Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y le vuelve a preguntar Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y una tercera vez le pregunta Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y yo creo que esto nos habla del amor de Jesús para con Pedro. Y yo creo que a través de esta historia, Pedro puede hablar con los demás y decir: oye, ¿sabes qué? Yo viví una situación difícil, yo negué a Jesús, pero aún así el amor de Jesús para conmigo siempre estuvo ahí. Y a pesar de que fue un momento amargo en su vida, yo creo que Pedro puede hablar del testimonio de lo que Jesús hizo en su vida.
De tal manera que dice que en la primer prédica miles de gente se convirtieron. En la primer prédica que Pedro tiene, miles de gente se convirtieron a Jesús. Entonces, concluyo con esto. Cuando usted y yo, hermano, pasamos por una prueba, una situación difícil, complicado, lo que Dios espera de nosotros no es que saltemos esa prueba o que de alguna manera podamos evitar esa prueba. Lo que Dios espera es que nos afirmemos, es que seamos valientes, que nuestra fe permanezca, y una vez que salgamos de esa situación, le hablemos a los demás de lo que Dios hizo en mi vida a través de esa prueba. Es lo que Jesús le dice a Pedro. Una vez vuelto, afirma a tus hermanos. Testifiquemos de lo que Dios hace en nuestra vida y hablemos de cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Dios le bendiga y que tenga un muy buen día y bendecido.